En la clase de hoy vamos a ver problemas de lanzamiento horizontal. Para ello vamos a explicar un poco de teoría. Hasta ahora solamente hemos hecho problemas de movimientos o en eje X o en eje Y. Ahora lo que ocurre es que hay movimientos en los dos ejes, tanto en el eje X como en el eje Y. En el lanzamiento horizontal, en el eje X, va a haber un movimiento rectilíneo y uniforme. Eso lo que implica es que la aceleración en el eje X va a valer 0, porque la velocidad siempre va a ser constante. En el eje Y lo que ocurre es una caída libre. Es decir, que hay un movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el que la aceleración va a ser la de la gravedad, que vale menos 9,8 metros segundo cuadrado. Vamos a resolver un problema del libro para que lo veáis mejor. El de la página 236, el resuelto 13, que dice así: un especialista debe realizar un salto en moto desde un acantilado que se encuentra a 50 metros del suelo. Es decir, aquí hay un acantilado a 50 metros del suelo y me piden que calcule la velocidad con la que tiene que saltar para llegar al punto donde está la cámara, situado a 90 metros de la base del acantilado. Tiene que saltar hasta un punto que está a 90 metros de la base del acantilado. Este va a ser nuestro eje, el eje Y y el eje X. La moto viene por aquí y en este punto pega el salto hasta llegar a los 90 metros que me está diciendo el problema. La moto solamente lleva en esta parte de aquí movimiento en eje X. Luego, la velocidad inicial con la que salta solamente tiene componente en X, solo lleva movimiento en X. En el momento que ya sale de lo que sería este terreno, aparece ya velocidad en eje Y y en eje X. Entonces, me piden que calcule la velocidad con la que tiene que saltar, es decir, me están pidiendo que calcule la velocidad inicial. Para ello vamos a aplicar las fórmulas del movimiento que hemos usado en todos los problemas, la de v igual a v sub 0 más at y la de r igual a r sub 0 más v sub 0t más 1/2 de at cuadrado. ¿Qué diferencia hay ahora? Pues que como hay movimiento tanto en eje X como en eje Y, nuestros vectores, en este caso el vector velocidad, el vector aceleración y el vector posición, se van a descomponer en eje X y en eje Y de la siguiente manera. La primera fórmula: velocidad final en X y velocidad final en Y. Esto sería la velocidad final. Velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Más aceleración en X, aceleración en Y por t, que como es una magnitud escalar, no se descompone como las demás. Para la siguiente fórmula, la de R, haríamos lo mismo. Posición final en X, posición final en Y. Posición inicial en X, posición inicial en Y. Más velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y, por el tiempo, más 1/2 por aceleración inicial aceleración en X, aceleración en Y y por el tiempo al cuadrado. Vamos a empezar a sustituir en esta fórmula porque yo veo que nos están dando datos de posiciones. Vale, posición final en X. ¿Dónde se encuentra? La moto finalmente se encuentra aquí. Luego en X su posición final es 90, mientras que en Y, como está en el suelo, su posición final es 0. Posición inicial en X. ¿Dónde se encuentra la moto justo en el momento del salto? Aquí. En X inicialmente no tiene posición 0. Posición inicial en Y. En Y la posición inicial son esos 50 metros. Más v sub 0x es la que me están pidiendo, es esta v sub 0 de aquí. V sub 0y es 0, no existe. Más 1/2 por aceleración en X, hemos dicho en la teoría que vale 0.
Y la aceleración en y hemos dicho en la teoría que vale menos 9,8 y por el tiempo al cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? Cogemos las componentes x por un lado y las separamos de las y de la siguiente manera. 90 es igual a 0 más v sub 0x por el t que está aquí, más 1/2 por 0 y por el tiempo al cuadrado. Esto queda que 90 es igual a v sub 0x por el tiempo. Nos vamos a la de y. Y 0 es igual a 50 más 0 por t más 1/2 por menos 9,8 y por el tiempo al cuadrado. Con lo que me queda que 0 es igual a 50 menos 4,9 t cuadrado. De aquí puedo despejar el tiempo de esta fórmula de aquí. Tiempo al cuadrado es igual a menos 50 entre menos 4,9. Menos entre menos es más y eso da 10,20. T es igual a la raíz de 10,20 que es 3,194 segundos. Cogemos ese tiempo y lo sustituimos aquí. 90 es igual a v sub 0x por t. 90 es igual a v sub 0x por 3,194. Despejamos v sub 0x y da 28,18 metros segundos. Y aquí finaliza nuestro problema.